básicamente una perfusión mecánica, tener una perfusión y flujo efectivo y mantener una entrega de oxígeno óptimo durante el paciente. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay que tener en cuenta que en este acto vamos a tener una agresión no solo del acto anestésico, sino también del quirúrgico, que va a fomentar un proceso proinflamatorio, generando algún tipo de alteración hemodinámica que si no se controla de manera adecuada, lo que nos puede generar es una hipoperfusión e inclusive una lesión orgánica. Así que es clave saber que la hemodinamia perioperatoria es una herramienta de protección que vamos a tener a favor del paciente. Y esto también se traduce en que nos puede disminuir la morbilidad posoperatoria, más que todo, digamos, en cualquier tipo de procedimiento, pero aún siendo más importante en cirugía no cardíaca de riesgo moderado, alto o incluso alto, y siempre se debería individualizar el paciente, individualizar también la cirugía y el protocolo que se va a aplicar en cada tipo de procedimiento. Y es con esto que uno siempre debería evitar todo lo que tiene que ver con hipotensión, hipoperfusión, sobrecarga de fluidos, inclusive una demanda metabólica ineficiente. Entonces esto ya como muy entrado en la escuela actual de que tenemos que siempre individualizar a los pacientes y no simplemente son recetas de cocina. Entonces, en cuanto a la monitorización, vamos a tener en cuenta que se debería monitorizar al menos 3 niveles importantes que vienen siendo la macrocirculación, microcirculación, hablando más que todo en cuanto a la perfusión y metabolismo tisular y el transporte de oxígeno. ¿Y esto por qué es? Porque en cuanto a la parte macrocirculatoria, puede que nosotros tengamos un monitor con unos valores muy lindos, muy adecuados, pero la microcirculación es la que está alterada. Entonces, es por eso que uno siempre debería proteger órganos, no simplemente enfocarse o sesgarse a que la monitoría que uno ve principalmente está pues con valores que uno consideraría óptimos, pero el paciente ya sabemos que está con unos índices subóptimos, ya sea de transporte de oxígeno y demás. Entonces, la selección de los pacientes siempre deberían enfocarse en cuanto al riesgo de base que éste tenga, la magnitud de la cirugía, la inestabilidad que yo pueda esperar del procedimiento y también la posibilidad real de que esa conducta me haya o me represente algún cambio significativo. Y en cuanto a áreas del tiempo, vamos a enfocar más que todo esta charla en cuanto a la presión arterial, el gasto cardíaco y también las medidas que yo puedo utilizar realizándolo, digamos, con la ecografía. Y esto también lo vamos a complementar con esta guía que salió justamente el año pasado, que nos habla de la monitoría intraoperatoria hemodinámica y el manejo en pacientes adultos que van a ser llevados a cirugía no cardíaca. Entonces, este fue, digamos, una guía que se desarrolló por un grupo de 25 anestesiólogos expertos internacionales. Todos hacen parte de la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Críticos y lo que hicieron fue una revisión de la evidencia actual. Entonces, ellos lo que hicieron fue formular unas recomendaciones sobre la monitoría, el manejo y su aplicabilidad clínica, porque eso es lo otro que tenemos que tener presente. Nosotros tenemos múltiples opciones sobre la mesa, pero hay que saber yo con cuáles puedo tener cierta utilidad clínica y yo con cuáles puedo tener, digamos, cierto efecto sobre mi paciente. Entonces vamos a hablar primero sobre la presión arterial sistémica, que sabemos que es una monitoría completamente obligatoria en todos nuestros pacientes y que los objetivos de esta presión sí o sí, digamos, deberían o se ven alteradas cuando hay algún tipo de presión venosa o compartimental diferente a la, digamos, comúnmente tenida. Y hay que tener en cuenta que el tratamiento de la hipotensión, uno siempre debería enfocarlo mínimo en 5 pilares importantes que son los que vemos ahí en la pantalla. Mi paciente está hipotenso porque se vasodilató, está hipovolémico, bradicárdico, con bajo gasto cardíaco o contractilidad. Esas son al menos 5 preguntas que nosotros nos deberíamos hacer cuando el paciente está hipotenso. No todos los pacientes van a responder a fluidos y no todos los pacientes se deberían tratar de la misma manera, porque pues ya nos estamos dando cuenta que inclusive son 5 factores que nos pueden generar que nuestro paciente esté, digamos, con niveles subóptimos de una presión de perfusión. Entonces, vamos a tener que la medición de la presión arterial está de 2 maneras, de una manera indirecta y una directa. La indirecta está dada por técnicas manuales, que es la que conocemos por el esfingomanómetro pues manual, y los automatizados, que ya es como tal, digamos, las máquinas que lo realizan. Y la manera directa, que es cuando uno ya canula una arteria, que como su nombre lo indica, es colocar como tal dentro del vaso un catéter que me va a medir directamente la presión
in situ. Entonces, en cuanto a la medida indirecta, es importante mencionar que es una medida intermitente, ¿sí? O sea, no es que esté tomando esa medición de manera continua. Asimismo, digamos, está de dos maneras. La auscultatoria, que ya todos los conocemos, los ruidos de cuerpo, nada nuevo, y la oscilometría, que esa justamente son con los manguitos que lo que hacen es detectar esa diferencia de presiones y que ya nos determina como tal la presión arterial. Pues conocemos que esta es una medida universal, ampliamente disponible, fácil de usar, inclusive pues en los centros con pocos recursos lo podemos utilizar. Y es importante mencionar que esto va a depender de múltiples factores, como lo puede ser, por ejemplo, el diámetro del manguito, que se dice que aproximadamente tiene que ser el 40% de todo el diámetro del brazo, o al menos el 80% de toda la longitud. También yo en qué posición lo coloco, no es lo mismo que yo tenga mi manguito en el brazo, que en la muñeca, que en el brazo, también yo qué tan apretado lo coloco. Entonces son múltiples factores que me pueden falsificar o dar un valor subóptimo de lo que yo realmente tengo en este momento. Las guías actualmente dicen que al menos debería ser realizada de cada 3 a 5 minutos, pero que esto se debería ajustar según el procedimiento. Y ahora, en cuanto a la presión arterial directa, que es la continua, vendría siendo con la que nosotros hacemos la canulación arterial. Digamos que es un procedimiento, si lo comparamos con el anteriormente mencionado, invasivo, y debería, digamos, ser enfocado en pacientes o procedimientos donde nos va a cambiar algún tipo de la conducta. Complicaciones están descritas, creo que aquí ya, pues, todos ya conoceríamos cuáles podrían ser las complicaciones como más frecuentes, y digamos que siempre, digamos, está sugerido cuando va a haber algún tipo de cambio en la hemodinamia esperado. Entonces, ¿qué nos hablan los estudios actualmente? Que cuando tenemos una presión arterial media intraoperatoria menos de 670 milímetros de mercurio o sistólica menor a 90 o 100 en pacientes, digamos, no hipertensos, se va a asociar más que todo con una lesión renal aguda en su gran mayoría, seguido de una posible lesión miocárdica, y también esto podría reflejarse en un aumento de la mortalidad a los 30 días. Entonces, este guía que ya les había mencionado anteriormente, lo que hizo fue revisar toda la literatura en cuanto a qué nos mencionan actualmente los estudios e indican que pacientes no hipertensos crónicos se debería tener al menos una presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Inclusive hay algunas guías que mencionan por encima de 70, o al menos no disminuir un 10% de su valor basal, ya en esto enfocado más que todo en pacientes hipertensos o en pacientes también maternas. Y esto lo que nos hace mirar es que estamos pasando desde un umbral muchísimo más rígido, encabezado como estábamos antes, a mirar un concepto mucho más fisiológico y enfocado, individualizado en nuestros pacientes. Y esto, digamos, lo basan en este artículo que les traigo aquí en pantalla, que lo que demostró es que no necesariamente yo tener presiones arteriales mucho más altas va a significar que yo pueda reducir, digamos, los eventos o las reacciones adversas en mi paciente. Entonces ahí lo que comparó, sí, ahí lo que comparó fue justamente tener como meta eh, la presión arterial media sobre los 60 milímetros de mercurio, que ese era mi control, y lo comparó con 75 milímetros de mercurio en pacientes no hipertensos. Entonces se dieron cuenta que no hubo una diferencia clínicamente significativa en los desenlaces. Ahora, hablando un poquito más en cuanto a esta medida directa, vamos a hablar de la línea arterial, que ya he mencionado que es un catéter que se coloca directamente en la arteria y justamente se va a conectar a un sistema donde va a traducir estas ondas mecánicas allá como tal a una onda visual, que es la que nosotros vemos en nuestros monitores. Entonces, la importancia de nosotros medir esta presión arterial invasiva que viene siendo en tiempo real va a ser con muchos aspectos que ya lo vamos a ir hablando más adelante, y es por eso que nos enfocamos muchísimo en esta charla de yo cómo la puedo interpretar, qué factores me la pueden alterar, porque de ahí va a empezar a surgir una base en cuanto yo cómo puedo analizar a mi paciente, no solo de su parte del monitoreo, la parte macrovascular que hablábamos al principio de la charla, sino también yo cómo puedo, en cuanto a su microcirculatorio,
a nivel microcirculatorio, enfocarme más en qué individualizado necesita mi paciente para yo poder enfocarme en mejorarle toda la parte de la perfusión. Entonces, los sitios más frecuentes que vamos a tener para la colocación es más que todo la arteria radial, justamente teniendo en cuenta la colateralidad que tiene esa arteria cubital. Sin embargo, también están descritas otras, las arterias femorales, que más que todo las describen cuando el paciente está en shock o en pacientes en bajo gasto, no es la más común, pues tiene mayor riesgo pues, de infecciones. Ya vamos a hablar algo un poco más adelante de que claramente por la ubicación vamos a tener ciertas variantes en cuanto a la morfología de la onda, y también se han descrito otros lugares anatómicos donde se puede canular la arteria, como lo viene siendo la braquial, axilar, la pedia o la dorsal de la pedia. Entonces, ¿cuál es el principio por el cual funciona una línea arterial? Y es este que se llama el efecto de Wien-Kessel. Entonces, ¿qué habla esto? Entonces, el efecto de Wien-Kessel es justamente que la aorta y las grandes arterias van a tener ciertas propiedades viscoelásticas. ¿Y eso por qué es importante conocerlo? Porque ya conocemos que con cada contracción cardíaca se va a generar una onda de presión sinusoidal que va a ir a lo largo de la aorta. Entonces, como toda esa energía, esto se va a transformar, o lo que va a interpretarse es que la energía que pasa a lo largo de estos grandes vasos, esa energía cinética, la del movimiento, va a ir a través de la pared y se va a convertir en una energía potencial. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que esto ocurre en sístole, pero ¿qué va a pasar en diástole? En diástole, digamos que vamos a tener un flujo intermitente justamente por el cierre de la válvula. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En que como no hay el flujo sanguíneo por el cierre de la válvula, pero tenemos toda esta energía potencial acumulada en la pared, esto se va a convertir en una energía cinética. Entonces, esto va a hacer que se me devuelva a su estado basal y toda la sangre contenida que está, digamos, en esa parte del vaso, se me devuelva y se mantenga un flujo sanguíneo constante. Entonces, eso es importante hablarlo porque es el principio fundamental. La posición. Entonces, vamos a tener algo que se llama el eje flebostático, que es como tal nuestro indicador, que debería estar más próximo a la aurícula derecha. Es donde se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal con línea medio axilar. Esto es importante porque justamente nos va a hablar o nos va a posicionar sobre la presión más cercana a la raíz aórtica. Eso quiere decir que es nuestra presión más real, porque es importante saberlo. Porque ¿qué va a pasar si nosotros vamos a tener nuestro eje por debajo de este nivel? Mi presión me puede aumentar falsamente. Entonces yo puedo tener un paciente en el intraoperatorio hipotenso, pero con valores de presión arterial falsamente elevadas, y yo pues no estoy realizando ninguna conducta porque mi monitor vuelve y juega, me encasillo solamente en los monitores, veo un valor que no es real, mientras que yo pues tengo que estar muy pendiente del nivel del eje. Y finalmente vamos a tener nuestra onda de presión arterial, que ya lo que habíamos hablado es esa transformación de la onda como tal, de esa energía mecánica. Entonces, vamos a hablar muy enfocado en cómo se analiza parte por parte la onda, porque este va a ser el eje fundamental en las técnicas de monitorización actual del gasto cardíaco. Entonces, para comenzar, vamos a tener la presión diastólica, que es nuestra presión que se encuentra en el punto más bajo de la onda y va a representar justamente la presión al final de la diástole, hablándonos como un poco de la resistencia vascular sistémica, el tiempo diastólico y la compliance arterial. De ahí le seguiría el ascenso sistólico o el upstroke, que es nuestra subida rápida inicial, que es lo que nos va a hablar más que todos de esta contractilidad o de la función ventricular izquierda en cuanto a su eyección. Luego vamos a tener la presión sistólica, que va a ser este pico máximo de toda la onda, que eso va a depender mucho tanto del volumen sistólico que se tenga, de la distensibilidad arterial, y vuelve y juega de la velocidad de eyección. Y digamos, en esa imagen que tenía previamente casi no se notaba, pero en esta sí, la incisura dicrota, que nos va a hablar del cierre de la válvula aórtica. Entonces, luego de esto vamos a tener el descenso diastólico, que es esta caída progresiva de la presión, que va a estar determinada más que todo por la resistencia vascular, y vuelve y juega otra vez la distensibilidad. Y también es importante hablar en ciertas ubicaciones de la onda, como la tensión de la pared, que es esta carga mecánica que va a tener a nivel de la pared vascular,
y que se va a ver relacionado con la ley de Laplace, que ya pues todos lo conocemos, que habla de la tensión que es directamente proporcional a la presión por el radio sobre el grosor. Y también es importante hablar cómo se representa en esta gráfica la presión media, la presión media, que es esta línea vertical que se encuentra ahí, PMD, que justamente es una integral que lo que hace es reunir, digamos, varios valores y ajustarlos como en una velocidad y tiempo, o en este caso una presión tiempo. Y asimismo es importante también observar el área bajo la curva. Digamos que hay dos formas de nosotros dividirlo, el área sistólica y el área diastólica. Porque esto es importante porque justamente nosotros al enfocarnos en el área sistólica, nosotros lo que podemos ver es el volumen sistólico y en el área diastólica lo que podemos ver es el runoff arterial. ¿Qué eso qué significa? Que es este tiempo, este periodo de tiempo donde va a haber una perfusión a nivel distal en los tejidos. Entonces, eso también es importante. Ahora, yo ya les había mencionado que vamos a hablar de la morfología según la ubicación y me refería a esto. No es lo mismo nosotros tener una línea arterial a nivel de la arteria radial que de la arteria pedia. Y esto se explica por este diagrama que lo que nos hace referencia es que a lo largo de todo el árbol arterial, que es esta imagen que vemos, nos damos cuenta que hay una distorsión de la gráfica. ¿Y esto por qué ocurre? Porque van a haber unos cambios estructurales a nivel de las arterias. Y es que a medida que las arterias van siendo más distales, la presión de pulso va a tender a aumentar porque los vasos sanguíneos van a ser menos distensibles, o sea, van a ser más rígidos. Es por eso que si nos damos cuenta que a medida que va siendo más distal, nuestro pico sistólico va aumentando, pero nuestro pico diastólico va disminuyendo. Entonces, por eso, ya entendiendo esta base fisiológica, podemos entender que la presión media periférica, digamos, puede sobreestimarse que la presión central. Perdón. Estuve leyendo como que otras partes mencionaban eh, algo sobre este tema, y es que a pesar de que esta medida se tendía a sobreestimar más que todo por esos cambios en la variabilidad sistólico y diastólico, encontré que hay muchos artículos o estudios que mostraban que inclusive la presión arterial media no se solía, eh, no solía variar tanto como si lo hacían los otros valores. Entonces, que nos recomendaban que si nosotros llegamos a necesitar una canulación de otro tipo de arteria, y no deberíamos enfocarnos o encerrarnos solamente en sistólico y diastólico, sino de pronto hacer un poquito más individualizado el manejo en cuanto a la presión arterial media. Y aquí también es importante hablar sobre el impacto de la reflexión que se tiene a nivel de la onda en general. Entonces, ese impacto en la reflexión nos va a modificar mucho la onda. Inclusive, aunque nosotros nos encontremos en un centro con pocos recursos, nosotros por morfología a nivel visual en el monitor podemos comenzar a hacer ciertas interpretaciones. Entonces, ¿qué me va a impactar esta onda? Más que todo, tres cosas grandes: el volumen sistólico, la compliance arterial y la resistencia vascular sistémica. Entonces, la primera, el volumen sistólico, que es como el valor más directo que voy a tener para que me va a modificar como de manera más sensible esta onda. Lo que nos va a hacer por pura morfología es que si yo veo una onda que tiene un pequeño tamaño, el paciente podría estar hipovolémico. Si por el contrario yo tengo un paciente que lo estoy manejando con inotrópicos y yo veo que la onda está bastante elevada, pues esto me lo podría explicar. O asimismo, si yo tengo un paciente pues que está, digamos, en condiciones basales fisiológicas y que por algún motivo me doy cuenta que está requiriendo mayor soporte vasopresor, los cirujanos me dicen está sangrando, lo que sea, y yo observo una caída progresiva de la amplitud de toda esta onda. En cuanto a la compliance arterial, nos habla como tal de la propiedad del vaso, y de pronto esto sí lo podemos ver un poquito más seguido, porque es muy diferente la compliance que va a tener la propiedad de un paciente anciano versus un paciente joven. Entonces, el paciente anciano justamente va a tener una menor distensibilidad, haciendo que la presión de pulso sea mucho más alta, como ya lo que habíamos hablado antes, versus un paciente más joven, cuya onda sí se puede ver un poquito más amortiguada. Y en cuanto a la resistencia vascular sistémica, nos va a hablar un poquito más que todo, es como esta
posible vasodilatación que yo pueda tener, enfocándolo, por ejemplo, en los casos que nosotros tengamos de pacientes sépticos. Si tenemos un paciente cursando con una sepsis, pues vamos a tener que nuestra onda diastólica se puede disminuir o con los vasopresores puede aumentar. Y es justamente esto, explicándolo también o enfocándonos con esta presión de pulso, que nos damos cuenta que es directamente proporcional al volumen sistólico, pero inversamente a la distensibilidad. Y asimismo, digamos que nosotros podemos observar cierta morfología diferente de estas ondas en ciertas patologías. Entonces ya estábamos hablando que la onda normal, que es esta onda que vemos al lado izquierdo de la gráfica, nuestro pico ascendente nos habla de la contractilidad, descendente, resistencia vascular sistémica, ya eso lo hemos hablado. Ahora, enfocándolo un poquito más en otras patologías, nos damos cuenta que con la estenosis aórtica, digamos que este gradiente ascendente sistólico va a tender a disminuir justamente porque tenemos un área de salida fija. Y por el contrario, con la insuficiencia aórtica, porque ya tenemos un flujo regurgitante que nos va a generar esta onda bífida. Y también ya entendimos por qué, digamos, con disminución o el aumento de la resistencia vascular sistémica, vamos a tener cambios en la ubicación de la incisura dicrótica. Ahora, también es importante mencionar el coeficiente de atenuación, que justamente nos puede alterar no solo la morfología, sino los valores. Y es que hay que mencionar que una atenuación correcta, el sistema va a responder rápidamente al cambio de señal realizado, digamos, al momento del flush test o la onda, en la prueba de onda cuadrada, donde vamos a tener de 1 a 2 oscilaciones aproximadamente. Cuando tenemos un sistema subamortiguado, va a presentar inclusive más de 2 oscilaciones, haciendo que responda rápidamente, pero esto lo que va a hacer es sobreestimarnos la presión arterial, o cuando está sobreamortiguado, que inclusive se ve menos de una oscilación y va a tender a subestimar la presión arterial. Y entonces de ahí podemos obtener ciertos valores, como lo es, por ejemplo, la variación de presión de pulso, donde nos habla de la diferencia de la presión de pulso máxima y mínima como indicador de reserva de la precarga. Entonces, digamos, van a haber factores importantes que podrían aumentar la presión de pulso, como viene siendo justamente el valor de la modificación del volumen sistólico o la distensibilidad arterial. Y en general se estima que cuando tenemos una EPP, digamos, como menor al valor que vemos ahí en pantalla, el paciente podría ser respondedor a volúmenes. Entonces, en cuanto a los consensos que ya habíamos hablado, ¿qué nos indican? Que sí se recomienda el uso de la línea arterial para reducir la morbilidad perioperatoria en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, y que la medición de BPP y el volumen sistólico en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo sí se debería realizar para optimizar justamente la expansión de volumen y reducir la morbilidad perioperatoria en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, pues teniendo en consideración las limitaciones que ya habíamos mencionado. Asimismo, en cuanto a medidas de perfusión tisular, hablan del lactato arterial, la saturación venosa central de oxígeno y la diferencia arteriovenosa de CO2. Sin embargo, aquí indican, primero, con el lactato arterial, que digamos sí se podría utilizar en pacientes de alto riesgo para reducir morbilidad y mortalidad, pero que aún no recomiendan una monitorización continua de la saturación venosa central para reducir mortalidad, y que inclusive no pueden emitir una recomendación como tal de la diferencia arteriovenosa de CO2. En cuanto al gasto cardíaco, va a ser una medida que no se va a soler medir de manera rutinaria, y es importante mencionar que muchas veces hay como una confusión de que la presión arterial puede ser una correlación, o se puede hacer una correlación clínica al gasto cardíaco, y digamos que eso no tiende a ser tan así. Y es justamente porque todo lo que tiene que ver con el tono y la resistencia vascular periférica van a haber como ciertas variables que sencillamente es con una monitoría básica, pues no me puede dar la suficiente información que yo requiero. Es por eso que han surgido múltiples métodos de medición, como lo son, por ejemplo, la dilución del indicador, que se pueden usar múltiples indicadores, temperatura, litio, colorantes, diferentes sustancias pues, de medición. También el análisis de la onda de pulso, que es por eso que hice como tanto énfasis en cómo se debería ver una onda normal, qué datos podemos obtener de cada sección de la onda. También se puede obtener mediante ecografía o Doppler o la bioreactancia o bioimpedancia. Entonces, primero,
Vamos a hablar de dilución del indicador, que viene siendo esta técnica mucho más invasiva, que está descrita mediante dos formas. Mediante la realización de un catéter de la arteria pulmonar o una técnica que es transpulmonar. Vemos que ahí tenemos la imagen que nos habla de las dos. En la sección de arriba, pues nos damos cuenta que nos hablan de la técnica con catéter transpulmonar y justamente ahí nos pues damos cuenta que nosotros tenemos que tomar como un acceso venoso central, colocamos el indicador y hacemos que nuestro catéter navegue hasta que justamente queda sobre la arteria pulmonar. Nos estamos dando cuenta que hay un puerto proximal y un puerto donde está el termistor. Y esto es importante conocerlo porque en el puerto proximal es donde nosotros vamos a liberar el indicador, que en este caso podría ser con temperatura, o sea, por métodos con termodilución. Y a nivel del puerto del termistor es donde se va a detectar ese cambio de temperatura. Entonces, si nos damos cuenta, el camino que tiene que recorrer del uno al otro del indicador es mucho más corto y nos habla más que todo como esta circulación derecha comparándolo con el método transpulmonar, que ya es el método en la parte inferior, donde no solo necesitamos un catéter venoso central, sino que si nos damos cuenta, el indicador distal no está sobre la arteria pulmonar, sino inclusive está sobre la unión cabo-atrial, y además de eso necesitamos una línea arterial. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas diferencias? Y eso lo vemos en la gráfica que se encuentra como pues a la parte superior derecha, donde nos habla como de esta relación de presión-tiempo en cuanto al análisis que se tiene, en este caso por técnicas de termodilución, que es como ese gold estándar, de qué diferencias yo voy a tener según la técnica que yo realice. Entonces, si nos damos cuenta con la gráfica A, que es la punteada en color verde, nos habla justamente del indicador en cuanto al catéter de arteria pulmonar, donde vamos a tener un pico mucho más pronunciado si se compara con la línea B, haciendo que tenemos un resultado como muchísimo más rápido, más directo, versus si lo comparamos, digamos, con la onda, con la curva B, que nos habla más que todo como un pico más tardío, más ancho, más redondeado, y es justamente porque el indicador va a tender a dispersarse mucho más a lo largo de su trayecto. Ahora, ya habíamos hablado un poquito sobre el análisis del contorno de la presión de pulso, y es que los equipos actuales, mediante algoritmos, van a analizar todo lo que tiene que ver con el área que se encuentra en la onda de pulso para darnos ciertas variables, como lo vienen siendo no solo el gasto cardíaco, sino también volumen sistólico, el índice cardíaco, la variación del volumen sistólico. Entonces ya hemos entendido con todo lo que hemos hablado anteriormente que si localizamos el área bajo la curva de la parte sistólica y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, ¿qué vamos a obtener? El gasto cardíaco. Entonces, en cuanto a la variación del volumen sistólico, digamos que justamente nos va a ayudar a predecir esta respuesta que el paciente va a tener o no a cierto volumen, con una sensibilidad del 82% y especificidad del 86%. Y nos habla de que si el paciente tiene mucho más volumen, pues el hecho de que yo lo llene con más volumen no va a hacer que el retorno venoso me cambie. Y también el punto de corte es el valor que observamos ahí. Va a tener ciertas desventajas, y es que en cuanto a la variación, en cuanto al BBS, que digamos también aplica para la BPP, es que no en todos mis pacientes lo puedo aplicar. ¿Y esto por qué? Porque justamente van a haber ciertas condiciones a nivel intratorácico que van a hacer que este valor obtenido no sea, digamos, el real, como lo pueden ser cuando utilizamos volúmenes corrientes bajos, cuando tenemos una presión, una compliance pulmonar baja, o también, por ejemplo, cuando tenemos alguna presencia, una respiración espontánea, presiones intraabdominales elevadas, una relación de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria menor a 3.6, cuando tengo el paciente con tórax abierto, disfunciones del ventrículo derecho, arritmias cardíacas. Teniendo yo alguno de estos valores, me hace pensar que de pronto ese valor que yo obtengo no es de todo fiable. Y asimismo, para yo analizar la onda de pulso, digamos que se han desarrollado múltiples métodos que van desde el no invasivo, mínimamente invasivo y el invasivo. Y aquí digamos que tenemos una tabla que nos habla como muy en generalidades de uno por uno,
pero hablando aquí como específicamente, vamos a tener los sistemas invasivos como el pico, que va a estimar continuamente el gasto cardíaco basándose en el área de la parte sistólica de la curva de presión arterial, que eso ya lo habíamos hablado. Entonces, en este caso, si vamos a necesitar nuestro catéter arterial y el catéter venoso central, como más que todo enfocado como en esta técnica transpulmonar, o también tenemos el Litco Plus, que es esta dilución con litio. Entonces, ya les había mencionado que había muchos métodos de dilución, en este caso lo utilizan con litio. Digamos que aquí también mencionan que el catéter arterial sí debería ser mejor utilizado a nivel femoral, y también es importante mencionar que claramente en pacientes que consumen litio de manera crónica, pues este método, este sistema no sería el óptimo. En cuanto a sistemas mínimamente invasivos, tenemos el FlowTrack, donde, donde lo que va a hacer es utilizar algoritmos, donde pues van a utilizar únicamente, por ejemplo, cálculos del gasto cardíaco y otros cálculos de flujo que se van a obtener más o menos cada 20 segundos. Y es con esto que vamos a tener nuestros valores, como nuestros valores, digamos, de gasto cardíaco, índice cardíaco y demás. ¿Qué es lo que va a pasar? Como va a utilizar este algoritmo que vemos en pantalla, lo que va a utilizar son datos demográficos. Entonces va a utilizar datos que vienen siendo la media o el común denominador de los pacientes. Entonces eso puede hacer que claramente mi paciente, si va a tener ciertas condiciones especiales, no pueda, digamos, ser tan individualizado con este tipo de método. O el sistema LITCO, digamos que tenemos que solamente con un catéter de línea arterial también me puede sacar múltiples mediciones, aunque también viene siendo mediada por datos demográficos. En cuanto a lo mínimamente invasivo, también tenemos el Doppler esofágico, que nos va a ayudar a estimar el volumen sistólico y gasto cardíaco y el tiempo de flujo corregido con la respuesta a los fluidos a partir de la velocidad del flujo sanguíneo que va a pasar a través de la aorta torácica descendente. Entonces, esto lo que va a hacer es calcular la integral velocidad-tiempo con la estimación del área aórtica, y de ahí se puede inferir el flujo aórtico con el gasto cardíaco, el índice cardíaco y demás. Entonces, ¿eso cómo lo podemos observar? Lo observamos como está en pantalla. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo es una onda pues completamente normal, que vamos a tener justamente nuestra pendiente media ascendente del gráfico, nuestro volumen sistólico que se encuentra, digamos, pues a lo largo de la gráfica. Nuestro tiempo de flujo corregido, que si nos damos cuenta, es como qué tan frecuente se va haciendo una onda sobre la otra, y también la velocidad peak. Entonces, esto, pues teniendo en cuenta como se ve normalmente, lo podemos interpretar según el tipo de patología. Entonces, por ejemplo, si tenemos una precarga reducida, ya hablamos de que el volumen sistólico es lo que se encuentra debajo, entonces vamos a tener una onda que está muchísimo más pues estrecha. Si tenemos, por ejemplo, alguna alteración en cuanto a la parte miocárdica, una depresión miocárdica, vamos a tener en cuenta que nuestro pico va a estar mucho menor, y tenemos alguna condición que nos junte ambas patologías, digamos, va a estar estrecho y pues mucho más pequeño. ¿Qué ventajas vamos a tener en cuanto a este tipo de monitoría? Que va a tener una información continua, casi continua, que va a tender a responder muy rápido a las intervenciones. Entonces, yo necesito saber si mi paciente puede responder en este momento, pues este es un buen método de monitoría. No va a requerir de un catéter de arteria pulmonar, y nos va a ayudar a individualizar mucho más nuestros protocolos dirigidos por objetivos. ¿Qué desventajas puede tener? Que es operador dependiente, digamos que necesita así una curva de entrenamiento previo para realizar este tipo de monitoría. Suele apoyar, por supuesto, fisiológicos. Digamos que su cálculo sí o sí va a depender del área aórtica que se tenga, y podemos también ver limitada la imagen, ya sea por artefactos o inclusive si los pacientes están despiertos o con sedación, pues es como un procedimiento incómodo y no vendría siendo el más óptimo. Así que, como para resumir esta idea, entonces, si tenemos un volumen sistólico que va a subir tras el bolo de líquidos, entonces justamente estábamos con un paciente hipovolémico. Si por el contrario va a subir la presión del pico, pero no el volumen sistólico, se subió o se optimizó el tono vascular, pero como tal el flujo no. Y si ninguno de estos dos factores nos va a alterar, puede que yo de pronto esté enfocando a mi paciente de la manera que no es solo adecuada.
Entonces, por eso es importante o chévere hablar de este tipo de monitoría, porque no solamente nos habla de que mi objetivo es tener una buena presión, sino también de que el flujo sea eficiente. Entonces, en cuanto a la recomendación, se indican que, digamos, esta ecocardiografía enfocada, digamos, se podría utilizar en pacientes que tengan alguna inestabilidad durante o nueva durante la cirugía y especialmente cuando ya se han hecho intervenciones previas donde, pues, básicamente no ha funcionado, donde el mecanismo subyacente aún no es del todo claro. En cuanto a los métodos no invasivos, tenemos el NICOMO y el NIPOM, que habla más que todo de la bioimpedancia y bioreactancia, que son como muy similares, pero diferentes, donde lo que nos quiere hablar cada uno es que va a medir los cambios en la amplitud de la resistencia eléctrica del tórax, eh, digamos, a medida que va pasando una corriente. Entonces, ¿cómo así? Se van a colocar unos electrodos a nivel torácico y a nivel cervical. Entonces, la bioimpedancia lo que va a hablar es que a medida que yo pase una corriente eléctrica, se me va a detectar, digamos, estos cambios en la amplitud de la resistencia, ¿sí? Si hay algo que me está fluyendo y yo paso una corriente eléctrica, como justamente hay algo entre mi receptor y la emisión de la señal, a medida que vaya, digamos, yendo esta masa en la mitad, pues la amplitud va a tender a cambiar. Y la diferencia con la bioreactancia es que este más que todo va a hablar sobre los cambios en la fase de la señal eléctrica, lo cual me puede ayudar a reducir las interferencias que se me puedan generar en el medio torácico. Asimismo, está otra técnica no invasiva, como la fotopletismografía digital, como son los dispositivos ClearSight o el MISI, que también es como una alternativa a la oscilometría intermitente y la línea arterial, que lo que nos va a hacer es generar una forma de onda a partir de señales fisiológicas y nos ayuda en cuanto a aportar tendencias de los cambios de presión arterial. Entonces tenemos el método de pinzamiento volumétrico, donde lo que se va a hacer es pinzar la arteria con un dispositivo muy similar a un manguito, hasta alcanzar una presión constante. Y digamos que este volumen se va a medir, digamos, se va a medir comparándolo con una fuente de luz. Y lo que va a hacer es una contrapresión aproximadamente unas 1000 veces por segundo para mantener ese volumen arterial constante. Entonces, a medida que esa presión vaya cambiando según el volumen, es de donde se van obteniendo los datos. Entonces, esto justamente lo que va a hacer es una detección de la hipotensión con mayor frecuencia y va a tener una particularidad y es que su rendimiento va a tender a disminuir en pacientes obesos o ancianos porque puede sobreestimar los valores. Mm. También tenemos un método no invasivo que habla de la descarga vascular. Y es, por ejemplo, con este dispositivo, esto que habla de la estimación del gasto cardíaco continuo, que lo que hacen es determinar el gasto cardíaco utilizando el tiempo de tránsito de la onda de pulso, utilizando variables como pulso oximetría, presión arterial y señales del electrocardiograma. Y no va a requerir, digamos, técnicas ni consumibles pues especiales o diferentes. Pues, sin embargo, digamos, esta técnica sí suele variar mucho según la condición del paciente y pues está como más que todo indicado en pacientes que ya tuvieron algún tipo de monitoría previa, pero por ejemplo ya se le retiró el catéter de arteria pulmonar, ya no tiene catéter central, le retiraron también la línea arterial, quieren conocer más que todo sus valores hemodinámicos a posteriori. Y como ya para ir cerrando toda esta parte, vamos a tener la ecocardiografía, que digamos es una herramienta que ha salido a flote con muchísima importancia en los últimos años. Y es que es importante mencionarla porque no solo nos va a hablar de la anatomía como función del corazón, sino también nos puede hablar de en cuanto a la parte hemodinámica en tiempo real. Entonces, digamos que están descritos la ecocardiografía transtorácico y transesofágico y nos puede ayudar a tener múltiples mediciones, como son las que vemos en la pantalla, como el área de sección transversal de la aorta ascendente, intervalo de tiempo-velocidad o el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo o como tal el volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿yo cómo voy a hacer esta medición? Primero, digamos que vamos a colocar nuestro transductor como si fuera un eje parasternal largo, o sea, con nuestro indicador hacia el hombro derecho. Y lo que vamos a localizar es justamente el área de sección transversal de la válvula aórtica. Es en este punto donde nosotros podemos hacer la medición. Ahí, digamos, los ecógrafos nos dan la opción de hacerlo en centímetros, milímetros,
Y hay muchos que también automáticamente, al hacer la medición, que viene siendo de 2.2 centímetros, inclusive hay algunas partes donde nos mencionan de 1.8 centímetros, em, que nos calculan automáticamente el área que tiene como tal el, la válvula aórtica. Cuando nosotros ya tenemos nuestro valor, lo que tenemos que hacer también es cambiarnos ahora a una cámara, a una vista apical, 5 cámaras, y justo donde encontremos como la base de la válvula aórtica, es ahí donde tenemos que ver en cuanto a un Doppler pulsado, nosotros aquí. Esa es la imagen de la derecha, tenemos que ver con Doppler pulsado, justamente el BTI, que es esta integral de velocidad-tiempo que nos habla de qué tan rápido está pasando la sangre por ese lugar, así como una distancia, velocidad por tiempo. Entonces, cuando nosotros sacamos esa área, ya lo que nos quedaría sería multiplicar el área de sección transversal por el BTI y de ahí obtenemos el gasto cardíaco, que es justamente la imagen que está aquí en la pantalla, que se ve un poquito más detallado, que es primero calcular eh, el diámetro de sección justamente ahí de la válvula aórtica, que automáticamente la máquina igualmente me va a sacar el área. Luego vamos a sacar el BTI y cuando multiplicamos estos dos factores ya nos va a dar como tal el gasto cardíaco. Ya después yo les puedo compartir esta imagen al grupo. ¿Y qué nos va a decir, digamos, nuestro consenso, la recomendación? Es que se podrían considerar métodos de monitorización invasivos en pacientes seleccionados que tengan comorbilidades cardiopulmonares graves o cirugías de alto riesgo, o también, digamos, utilizar monitoreo, digamos, mínimamente invasivo o no invasivo, digamos, en pacientes que tengan pues riesgo de complicaciones o cirugías de alto riesgo según el estado hemodinámico o la respuesta hemodinámica que se tenga. Y digamos que no se debería maximizar rutinariamente el volumen sistólico ni el gasto cardíaco en cirugía no cardíaca, es decir, solo volumen, sino que se sugiere definir los objetivos en cuanto a la condición clínica del paciente, el estado actual, junto con todos los resultados que tengamos de la monitoría. Y esto, digamos que es un algoritmo que les traigo como para ir ya reuniendo todo lo que hemos hablado de yo cómo puedo enfocar mi paciente con todos los valores que puedo obtener en cuanto a al monitor. Y es que yo, digamos, podría enfocar mi paciente según si tiene un espectro más hipovolémico, si por ejemplo tiene un espectro también más vasopléjico, o si por el contrario lo que me falta es contractilidad. Entonces, como por arras de tiempo, se los dejo ahí, pero para después irlo discutiendo. Y mencionar que siempre todo debería ser individualizado por metas hemodinámicas y es justamente aquí esta gráfica donde nos habla de el goal de las 4 Ts, donde siempre se debería enfocar como a la población objetivo, al tiempo de la intervención, al tipo de intervención, eh, el objetivo o la medición que yo quiero lograr con mi paciente. Y eso sería todo.